Bueno, al conjunto de todos los que estamos reunidos, agradecerles estar, principalmente a Pichi Adolfo del Río, que es el circunstancial decano de la Facultad de Arquitectura de Rosario, profesor del taller de arquitectura, conjuntamente con Gerardo Stoddard, que trabajan en forma conjunta en uno de los talleres de esa facultad. A nosotros, en realidad, la idea de trabajar en Rosario surgió de la inquietud de trasladarnos a una ciudad diferente a la que estamos acostumbrados, en el sentido de aportar desde la experiencia y de una lógica urbana diferente a la nuestra. Esa situación, obviamente, estaba contemplada en simultáneo con un viaje de estudios, y que ese viaje de estudios nos permita reconocer las áreas de intervención, conjuntamente con distintas obras de relevancia que tiene la ciudad de Rosario, que nos parecen de interés, y que son de interés en función inclusive de la relevancia que tienen los arquitectos y arquitectas que han sido autores de esas obras. Nuestra idea de participar en Rosario solamente era posible si un grupo de gente de esa ciudad nos acompañaba en poder determinar cuáles eran las situaciones urbanas o las áreas o las localizaciones que hacían pertinente el desarrollo del ciclo lectivo, en particular en la temática del primer semestre, que está relacionada a la vivienda y a la ciudad. Y tanto Gerardo como Adolfo, lo primero que hemos hecho es contactarnos con ellos, y hemos, gracias a ese aporte y el tiempo que nos han dedicado en estar buscando específicamente cuál área era pertinente en función a los programas y a los requerimientos que creíamos que teníamos que circunscribir, los contenidos mínimos y los objetivos, no solamente los objetivos en uno de los niveles, sino los objetivos en términos curriculares desde primero hasta quinto año, desde la escala de la vivienda a la escala de la ciudad, entender la vivienda inserta en la ciudad y cómo esas situaciones urbanas podían dar marco a la complejidad que implica desde la unidad hasta pensar en la vivienda colectiva. Y digo paciencia por decirlo vulgarmente, pero realmente se han ocupado mucho, y solamente esta experiencia de trabajar en Rosario es posible porque ellos estuvieron a disposición nuestra para que eso suceda. Porque si bien algunos de nosotros podemos conocer Rosario casi en forma turística, no hubiese sido lo mismo, o probablemente directamente no hubiésemos podido hacer esta experiencia en Rosario, por no poder circunscribirnos linealmente a un determinado área sin reconocer cuál es esa estructura urbana, cuáles son las lógicas, cuáles son aquellas instancias de profundización que tienen que ver con una determinada área urbana para hacer una determinada propuesta a ese espacio o a ese área. Y prácticamente durante un mes nos han estado teniendo la paciencia necesaria para que nosotros vayamos en 3 áreas diferentes de la ciudad, pudiendo establecer cuáles situaciones eran pertinentes para el desarrollo de nuestros programas. Y así lo hicimos desde primer año en la desembocadura del arroyo Ludueña, en segundo y tercer año en relación a un área diferente, más central de la ciudad, con lo que nosotros lo conocemos más vulgarmente, y ellos nos explicarán el porqué seguramente, en el pasaje Cordero, y después en un área de reactivación urbana, si vale la palabra de reactivación, pero en una nueva reutilización en términos urbanos de un área, que es si no recuerdo mal, la manera que se la denomina el sector de Pichincha, en donde ahí se va a insertar arquitectura 4 y arquitectura 5. Entonces nada, simplemente presentarles al conjunto de los estudiantes, a Adolfo y a Gerardo, poder saber de parte de ellos cómo se estructura esa lógica urbana de Rosario,
y seguramente posterior a esos enunciados, la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos hacer las preguntas que nos resulten pertinentes o que sumen al aporte de lo que empezamos a realizar. Empezamos a realizar particularmente en tercero y en cuarto año, y venimos desarrollando en primero y segundo año con el tema de vivienda. Pichi y Gerardo, para nosotros, Arquitectura 1, Arquitectura 2, 3, 4 y 5, se corresponden a los mismos años en los que se cursa la carrera. Arquitectura 1 corresponde al primer año y Arquitectura 5 corresponde a Arquitecturas a nivel 5. Es lo que ustedes, si no recuerdo mal, le llaman análisis proyectual en primero, o después le llaman proyecto, no me acuerdo cuál es la denominación, pero para que ustedes entiendan, Arquitectura 1 es el proceso inicial en la instancia de proyecto de nuestra facultad, y después de Arquitectura 5 nosotros tenemos Arquitectura 6 en términos semestrales, que es específicamente de desarrollo urbano, para terminar en el último semestre del sexto año con el proyecto final de carrera. Algunas situaciones son similares con ustedes y otras son parecidas pero no idénticas. No me extiendo más, les agradecemos sinceramente mucho que hagan posible que nosotros podamos estar trabajando en Rosario, y la permanente disponibilidad que han tenido con nosotros para que eso sea posible. Bueno, no sé si está Pichi, lo tengo ahí. Sí, mirá, a ver, hay... Hola. No, decía Gerardo que hables nomás. Sí. Ah, bueno, no. A ver, quería decir, sí, la verdad que eso es muy parecido lo que describía recién Gustavo. Me parece que la diferencia que nosotros en nuestra facultad lo tenemos dividido en ciclo básico y ciclo superior. O sea, no está esta figura de taller vertical, si bien hay veces que un mismo docente puede tener tanto ciclo básico como ciclo superior. El taller que poco coordinamos con Pichi es de ciclo básico, lo que para ustedes sería arquitectura 1, 2 y 3. Así que efectivamente nosotros lo llamamos introducción a la arquitectura, análisis proyectual 1 y análisis proyectual 2, ¿no? Me parece que es un poco la diferencia. Digo, no sé, Pichi, ¿cómo querés que hagamos? Yo tengo como unas fotos particulares del terreno. ¿Querés que a lo mejor empiece marcando eso y vos querés después a lo mejor hacer un panorama más general? ¿Querés que hagamos al revés como vos quieras? Si te parece, Gerardo, no sé qué dice Gustavo o Roberto. Bueno, yo en primer lugar, todo lo contrario, agradecerles el interés por trabajar en nuestra ciudad. En realidad, también desde un punto de vista, la verdad que estamos muy contentos por eso, porque muestren interés, y por el contrario, para nosotros es un placer y un privilegio poder estar juntos pensando en trabajar, digamos, en temas que tienen que ver, que nos importan y en los que hemos trabajado siempre sobre temas que tienen que ver en la ciudad de Rosario. También pensando en un ida y vuelta. El día de mañana, ¿por qué no el taller va a estar trabajando en algunos temas en La Plata? Y el consabido viaje lo haremos nosotros hacia allá después, cosa que hemos hecho muchas veces, porque imaginarán que todo el mundo va a ver cosas, o por lo menos la Culuchet vamos todos a verla a La Plata, pero creería que esto es el comienzo de una relación de ida y vuelta, donde este año se puede hacer esta experiencia acá en Rosario, y después hacerla nosotros como taller allá en La Plata, analizando las cuestiones que ustedes crean pertinentes de la ciudad. No sé, yo había preparado con Gerardo, dijimos, como hacer una pequeña introducción, donde lo mío es muy general. Tengo que decir que lo mío es muy general porque es, digamos, más urbanístico histórico, de cómo es la estructura urbana y las transformaciones de la estructura urbana de Rosario, muy rápido, haciendo algo que no sé hacer, porque no soy ni urbanista ni profesor de historia, soy profesor de proyecto, pero tratando de hacer un panorama de eso, para que después Gerardo se enfoque más en
propiamente en los sectores de los proyectos, o en cuestiones normativas, o en cuestiones que tienen que ver con los sitios más propiamente. Está bien. ¿Te parece, Gerardo? Sí, perfecto. Entonces empezá vos con esa visión más general. Bueno, voy a ver si logro, y me avisan para compartir la pantalla. Voy rápidamente porque no se asusten por si las imágenes parecen muchas, pero voy rápidamente. Entonces, ¿lo ven bien lo que están viendo, no? La pantalla con la imagen de La Plata y de Rosario iniciales. Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que quería contar es sabido, por supuesto que esto lo conocen, pero es la historia, digamos, de dos ciudades con orígenes completamente distintos y que le imprimen también características distintas. El plano fundacional de La Plata como ciudad planificada, y no muchos años antes, esa primer cartografía de Guillón de 1853 de Rosario, cuando apenas era un poblado, allá por 1853, donde se ve el Manzanero, la costa del río Paraná y la laguna de Sánchez, que limita la ciudad al oeste. Rosario en realidad data de bastante antes. En el 1700 era una posta en el camino real desde Buenos Aires a Santa Fe, y se empieza a desarrollar naturalmente por el enclave geográfico, como muchas de las ciudades pampeanas. Rosario tiene dos características particulares, que aparte de haber sido la posta de paso, está en plena pampa gringa, en una zona totalmente fértil, y después en una característica geográfica que a lo mejor no era lo originario, pero es vital para el desarrollo de la ciudad, que en realidad tiene un puerto de calado natural sobre el río Paraná. La actividad rosarina histórica por excelencia, la que hace que se desarrolle la ciudad, es la actividad agropecuaria. Fundamentalmente el trigo históricamente, aunque ahora los cereales sean otros, en su momento el trigo es el elemento fundamental que da sentido, digamos, al trabajo en la región. Este otro trazado, este es el plano que hace Grondona, allá por 1858. Fíjense que en pocos años la ciudad había crecido significativamente. Ahora la traza de la laguna la vemos ya casi metida en la traza de la ciudad. Y abajo hay una pequeña imagen del puerto que marca de alguna manera lo que era importante para la ciudad en ese momento. El grabado es un grabado de Fleuti, 1875 aproximadamente, donde podemos ver la llanura inmensa, prácticamente la pampa. No se divisa la laguna en el grabado, pero aparece el Manzanero. Digamos que tampoco eran excesivamente creativos. El Cardus y el Decúmano y las leyes de India parecían dominar toda situación de colonización del territorio, porque aunque bien Rosario no tuvo fundador y aparece como una posta, alguien la traza, y traza cuando dan esos lotes y empiezan desde las viejas lonjas a lotear, lo hace en sentido de cuadrícula que después se respeta en el área central de Rosario de forma, digamos, extrema, absolutamente, y acá ya se empieza a ver en este grabado, allá por el 1870, ya la cuadrícula de las calles,
Y la característica fundamental, la cuadrícula donde se rompe y es lo que sigue pasando hoy en día, es en la periferia y en el borde sobre el río, que genera los hechos puntuales o los hechos distintos que pueda generar la ciudad. Y sobre todo la actividad portuaria. Yo diría que hay tres cosas que uno puede decir que en el desarrollo de una ciudad como Rosario han tenido que ver fundamentalmente. Bueno, o cuatro. El campo, que hay a la derecha está el trigo, como el principal cereal o motivo. El puerto, que de ahí se ve en el río. La inmigración y el ferrocarril. La inmigración tuvo un papel preponderante en el desarrollo de la ciudad, muy importante desde el punto de vista de la italiana y la española. Y luego, unos años después, yo voy muy rápido, la irrupción del ferrocarril. El modelo de Rosario, a partir de ese momento, es un modelo agroexportador, como el de muchas ciudades argentinas, radial y fundamentalmente desde ese punto de vista. Miren el desarrollo del ferrocarril de 1870 a 1910, por ejemplo, planteado fundamentalmente con un criterio extractivo del cereal o de la producción del campo hacia el puerto de la ciudad. Rosario ya tenía un puerto importante. Hay que pensar que Urquiza, durante la Confederación, a partir de 1852, Rosario era puerto de la Confederación Argentina. Eso le da un desarrollo sumamente importante, además de contar en ese momento por las guerras internas con aduana propia. Entonces hace un desarrollo sumamente importante que después lo va manteniendo. Obviamente los avatares políticos dan situaciones distintas, pero no siempre igual con respecto a la aduana o al manejo de las divisas, digamos, que genera el puerto, pero siempre como un puerto sumamente importante. Aquí se ve a la izquierda los trazados ferroviarios, principalmente el Belgrano y el Mitre, donde el esquema típico de radialidad, digamos, del ferrocarril pasando por las distintas localidades al centro de Rosario. Y lo que sí en el de la derecha es claramente la estructura, sobre la estructura de la ciudad de Rosario, las líneas principales de ferrocarril. Muchas de ellas hoy, como en la que ustedes van a trabajar después, levantadas. Acá se ve claramente también que hay un ferrocarril prácticamente que manejaba todo el sector de la costa también, porque digamos que Rosario hasta hace muy pocos años todo el puerto y toda la actividad productiva seguían en la ciudad sobre el sector de la costa. Están las distintas entradas, desde el sur, desde Buenos Aires, hacia el oeste y hacia el norte. A partir de los años 1911 empiezan, por supuesto, la ciudad sin planes o la ciudad sin planificar, empieza a tener planificación. Aparece un primer plano general allá por 1911, ese que se ven los nodos y las diagonales medio haussmanniano, en su esencia, aunque tardío, de articulación. Y después un plan que es del regulador de 1935, que es el de la derecha, que es el del plan Guido, que después de este plan sí se tomaron unas cuantas cosas que fueron siendo usadas en planes posteriores. Tenía algunas cosas, bueno, un poco tanto locas, como en el aeropuerto, por ejemplo, en una isla frente a la ciudad de Rosario, y cosas que obviamente no ocurrieron, ni creo que vayan a ocurrir. Allá por 1910, la ciudad, o 1900, se trazan en la ciudad algunos de los lineamientos, de alguna manera, que también son importantes para el desarrollo de la ciudad. La primera reserva, Rosario tiene pocos espacios públicos, por eso es tan importante la recuperación de la costa de Rosario, porque es una ciudad muy densa si uno la recorre. En el centro es muy compacta Rosario. Alguien que camine por Rosario, por su área central, va a pensar que está en una ciudad más grande todavía. Lo que parece Rosario es muy densa, con poca cantidad de espacios públicos si uno la compara con otras ciudades.
un visionario intendente de Rosario ya por el 1900, Lamas, reserva los terrenos destinados al Parque Independencia. Ahí son más de 100 y pico de hectáreas, que es la reserva, digamos, y el primer parque grande, que además es la primera reserva. Cuando él lo hace, piensen que prácticamente estaba en las afueras de la ciudad, la primera reserva de espacio público realmente importante para una ciudad que se veía o que tenía la expectativa de que creciera realmente mucho, y además las avenidas, el trazado de las avenidas y los bulevares también. El centro de Rosario, el área central, ustedes van a trabajar por fuera del área central, pero el área central en realidad queda delimitada por el Boulevard Oroño, propio de esa época también, y la avenida Pellegrini, pero digamos, el trazado de los corredores importantes que se empiezan a distinguir en la trama aparecen más o menos en ese periodo, cuando sobre una cuadrícula prácticamente uniforme se disponen jerarquías en el trazado, jerarquía de canales, jerarquía de calles, que no existían hasta ese momento. La etapa posterior de la ciudad plantea la idea de la ciudad ya no como ciudad, sino como área metropolitana, y el periodo subsiguiente, por decir, de Rosario a partir de los años 50, 60, es la visión más metropolitana de la ciudad y la ciudad de las infraestructuras, sobre todo. Yo no sé si el mouse se ve si yo lo muevo. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Porque la ciudad de las infraestructuras, básicamente, no solo se ven aquí marcado lo que yo decía recién, porque se aprecian los trazados de las calles o los canales como más importantes de la ciudad hacia el área central, pero fundamentalmente la avenida de Circunvalación, que ahora en este momento permite que la ciudad sea recorrida completa, es decir, uno puede recorrer la costa completa y toda la circunvalación y hacer el anillo de la ciudad como infraestructura, y esta flecha que está arriba que señala el puente sobre el Paraná, el puente Rosario Victoria, y la vinculación de la ciudad con todos el conurbano, digamos, que forma Rosario, que va casi desde Arroyo Seco hasta San Lorenzo. Hay que tener en cuenta también que fíjense que la rígida trama central de la ciudad, con esa orientación levemente norte-sur, podríamos decir, con una pequeña inclinación, no fue la misma que siguieron después los barrios o las barriadas o el crecimiento que se fueron armando en función de los canales o en función del ferrocarril. Así que el ferrocarril a muchos lugares llegó antes que el desarrollo de los barrios, y los barrios se empezaron a armar con la trama con otra lógica que no era estrictamente la del área central. La cuadrícula en Rosario es absolutamente dominante. Acá en una imagen aérea uno lo puede ver perfectamente. Incluso hasta la diferencia de los canales, una ciudad que tiene calles comunes y cada 10 o 12 calles un eje, en este caso esta es Avenida Pellegrini, acá está el Parque Independencia. Hay una característica clara de la ciudad en el área central, o en lo que nosotros podemos llamar un primero o segundo anillo que rodean el área central, es que la cuadrícula se plantea siempre como una cuestión determinante, pero esa uniformidad que tiene la cuadrícula como expansión en el territorio, como organización espacial, o como organización, si se quiere, en planta, no la tiene en altura. Es decir, la ciudad fue y por el momento seguirá siendo muy heterogénea, dado que el llenado de esos espacios, o el llenado de los lotes, no obedece, digamos, a una cuestión de llenado específica por normativa. No se ha dado nunca el código ideal que planteaba Rosario en algún momento de llenado, no se dio nunca. Y la ciudad es espacialmente heterogénea. Hay sí, y se nota aquí, en el área central, una diferencia de altura y de densidad importante con respecto a los anillos.
Y por supuesto el hecho más determinante en la ciudad es cómo la cuadrícula de alguna manera termina y toda la ciudad, digamos, termina con un hecho atípico y absolutamente distinto a la cuadrícula, que es cuando la cuadrícula derrama sobre el río, toca la costa. Ustedes, si uno ubica los terrenos aproximadamente, esto es la terminal de ómnibus, esto es el Club Atlético del Rosario, el Pasaje Cordero está por acá, la zona de Pichincha donde ustedes van a trabajar está por aquí, y acá no llego a la parte de la desembocadura del arroyo Ludueña, pero digamos que son dos condiciones distintas, una sobre el borde, estrictamente sobre el borde, y en un sector de parque como es la del arroyo Ludueña, y dos situaciones que están insertas en la trama, no en el área central, pero en áreas de desarrollo y de densidad media en aumento. Si uno avanza en los años, y ya hice un salto histórico enorme y me voy prácticamente a los años 80, la operación más importante que plantea la ciudad en los últimos años es el sistema de la costa o la renovación de la costa de Rosario, que tal vez es lo más significativo en los últimos años en lo que uno puede ver en la ciudad, desde el sur de la ciudad hasta el norte de la ciudad. Este es el Parque Independencia, área central, los emprendimientos que van a trabajar están por acá, y por acá está lo del Parque Alén, la desembocadura del arroyo Ludueñas. Que el arroyo Ludueñas tiene una característica muy particular, porque donde ustedes trabajan a pocos metros, el arroyo pasa entubado en gran parte de la ciudad, desde Avenida de Circunvalación hasta 600 o 700 metros antes de su desembocadura en el Paraná. El resto del arroyo pasa por debajo de la ciudad entubado. La operación del sistema de la costa es la operación más importante que se plantea en la ciudad en los últimos años, porque toda la ciudad de Rosario, en su costa, digamos, esta es una visión normal, que la que se tiene en Rosario. Rosario es una ciudad de barcos, es un puerto, no es raro estar caminando por el centro de la ciudad y ver pasar los barcos de ultramar. Además, el canal del río Paraná está muy cerca de la costa de Rosario, con lo cual se los ve pasar ahí muy cerquita constantemente. Y esta actividad portuaria y productiva, digamos, tenía este aspecto, o esto es lo que tenía la ciudad sobre el río en los años 70, 80, y lo que se plantea es la recuperación de la costa, primero, de alguna manera expulsando la actividad portuaria cerealera fundamentalmente, en una expulsión que, si bien le hizo bien a Rosario, hay que entender que desde el punto de vista de la zona ha trasladado los problemas de Rosario a otras localidades, eso es bien cierto. Ahora desde Villa Constitución hasta Timbúes hay puertos cerealeros importantísimos, y bueno, hay ciudades como San Lorenzo, Puerto San Martín, que prácticamente lo que ha salido de Rosario ha ido a parar a otras localidades, incluso algunas localidades pequeñas, lo que no deja de ser un problema. El favorecimiento en el área central de la ciudad trajo de alguna manera grandes ventajas desde el punto de vista urbano y de la habitabilidad de la ciudad, pero le hemos llevado algunos problemas a otras localidades. Esta visión, ahí hay una imagen de los años 80 prácticamente, donde vos tenías los barcos cargando el puerto de Rosario en pleno centro de la ciudad, en el estricto lugar donde después se construye lo que, a mi juicio, y no solo a mi juicio, creo que hay una gran coincidencia entre la parte profesional y académica en Rosario, de que la primera obra que abre la costa de Rosario, que es el Parque España, la obra que el anteproyecto es del estudio catalán de Bohigas, Martorell y Mackay,
es la punta de lanza de la apertura al río. Rosario acá tuvo una particular suerte, si se puede decir, o si es fortuna, o si es la habilidad, pero la obra que abre la punta de lanza de la costa en la ciudad es una obra cultural, y es una muy buena obra que, además de estar puesta sobre el río, enlaza los dos niveles de la barranca, enlaza la zona baja con la zona alta y mete debajo de eso un edificio escolar. Y digo que el carácter de la obra le dio un carácter que después para la ciudad fue muy difícil de evitar, de que la costa no se podía llenar de otro tipo de situaciones, y que debía ser fundamentalmente destinada a actividades o culturales o públicas. Fue un buen comienzo, sin duda, porque planteó el abrir la costa de una manera muy particular, y bueno, fue el desafío más grande de la ciudad en los últimos, estamos desde los 80 y en los últimos 40 años prácticamente, que planteó una absoluta transformación de la ciudad. La ciudad, digamos, a pesar de que todos estos edificios que uno ve en primera línea de la ciudad estaban a una cuadra del río, el río estaba vedado directamente, cercado. Acá había directamente un enorme paredón, y toda la actividad portuaria y ferrocarrilera no dejaba prácticamente pasar, y no tenía acceso al río. Esto que decía que es la transformación de la costa que planteé, que acá está planteada, son todas estas transformaciones en donde empiezan a aparecer la posibilidad de transformar instalaciones ferrocarril, instalaciones de silos, galpones portuarios, en una readaptación de funciones dentro de lo que sería prácticamente un parque lineal a lo largo de la costa. Si uno ve las imágenes que ahora tiene Rosario sobre la costa y el uso real que tienen esos espacios, basta venir a Rosario un fin de semana. Yo cuando decía que la ciudad tiene pocos espacios públicos o pocos parques, es cierto, eso se ve evidencia fundamentalmente cuando uno ve cómo usa el habitante de Rosario los parques estos, por ejemplo, un sábado a la tarde o un domingo, que están repletos de gente. Y esto ahora está prácticamente, esta apertura, la ciudad la logró desde prácticamente desde la zona del Monumento a la Bandera hasta Puerto Norte. Por último aparecen las urbanizaciones. Esto también da lugar sobre la costa a distintos tipos, a nuevos tipos de urbanizaciones o a nuevos tipos de ciudad a la que Rosario no estaba acostumbrado en convenios urbanísticos o en situaciones, porque esto ya no obedece a la cuadrícula tradicional, obedece a otro tipo de situaciones desde el punto de vista urbano, sobre la costa hacia el norte, en todo lo que sería la parte de Puerto Norte. Cuando antes veíamos una cuestión que nuestras ciudades, todas las ciudades latinoamericanas también tienen el otro tema, que somos ciudades fragmentadas, ciudades con ciudades formales y ciudades con ciudades informales. Si uno ve el planteo que ya lo vimos antes a la izquierda de la red de ferrocarriles de Rosario y la superpone con la imagen de la derecha, que serían los asentamientos espontáneos o las villas de emergencia en Rosario, que están como si fueran ese color rosita, fíjense que es absolutamente claro cómo en los terrenos que va liberando el ferrocarril y que deja el ferrocarril es donde se empiezan a disponer la mayor cantidad de asentamientos. Rosario tiene muchos asentamientos espontáneos, muchas villas. Fíjense que me interesaba este tema porque ustedes van a trabajar en un sector donde es prácticamente también una situación que es un remanente de vías o del ferrocarril que han dejado de usarse o se han levantado. Es importante desde el punto de vista de lo que la arquitectura puede plantear o puede tener que decir qué hacer con esos sitios o con esos lugares, que en general, si no tienen para el político o para la gente del Estado una definición clara de cuál podría ser su uso o cuál podría ser su construcción de ciudad desde esos espacios, terminan, como en la mayoría de estos casos, invadidos.
esta realidad es una realidad de Rosario, de La Plata o de cualquier ciudad latinoamericana, contrastando con la imagen turística, si se quiere, de Rosario en lo que serían los ejemplos de Puerto, o las situaciones en Puerto Norte, que serían las últimas. Pero ese contraste de la ciudad que existía hace mucho tiempo sigue existiendo hoy en día en estas mismas situaciones. Y por último, y ya lo dejo a Gerardo, metiéndonos un poco en donde van a trabajar en el sector, la ciudad después avanza, digamos que también a partir de los años 80 deja los planes urbanos, empiezan los planes estratégicos. Dentro de los planes estratégicos y los planes empiezan los planes especiales para cada sector de la ciudad, y en este caso, para quienes trabajan sobre Pichincha, existe un plan especial para el sector de Pichincha, barrio, claramente un barrio de Rosario, de origen, como se ve, bueno, en las fotos de arriba, es un barrio de origen prostibulario, un barrio muy, digamos, de espesa historia en la ciudad, que sufrió una enorme reconversión, una especie de Soho rosarino, si uno quisiera ponerle algún parecido, en los últimos tiempos, situaciones que no se llevan del todo bien con los vecinos del barrio, eso también hay que decirlo en este cambio de modalidad. Pero bueno, sobre este sector, con enormes potencialidades, con mucha cercanía al centro, con cercanía al Parque Scalabrini Ortiz y a Puerto Norte, en un lugar que ha quedado prácticamente jerárquico en la posición en la ciudad, se está planteando una de las tantas reconversiones urbanas que plantea en este momento la ciudad. Así que sobre esta base lo dejo para que siga Gerardo. Bueno, ahí querés. Ahí está. A ver. Bueno, comparto yo. A ver. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se ve tu pantalla. Sí, Ahí ahí se está. ve. Bueno, perfecto, perfecto. No, a ver, no quiero extenderme mucho. Pichi fue muy claro con estas cuestiones generales de la ciudad. Y un poco hablando con Adolfo el fin de semana, tratábamos de ver qué situaciones podían específicamente aportar a los ya más dedicado al tema proyectual, qué situaciones podían ser de aporte, ¿no? Desde nosotros acá. Y bueno, y pensábamos que una de las cuestiones importantes era mostrar, a ver, una serie de fotografías y tratar de dar un poco de visión y claridad, algunas cuestiones perceptuales del lugar que, bueno, por estas cuestiones que estamos viviendo, no pudieron venir acá, y hay determinadas situaciones que tienen que ver con el análisis del sitio, de cómo se vive un determinado lugar, bueno, no pudieron hacer este recorrido, y un poco las intenciones de mostrar esta foto, y la idea es que Gustavo interrumpan las veces que quieran, porque me parece interesante que si sale alguna duda en particular sobre estos distintos lugares que están trabajando, bárbaro, porque vamos un poco contestándolas. Cuando me preguntaba qué cosas son las que pueden servir, bueno, pensaba en este artículo de Rafael Moneo, ¿no? Que es ese artículo del murmullo del lugar, en donde habla de estos verbos, de estas acciones, que es un poco a partir de un análisis más sensible del lugar, pensar esto, ¿no? Qué cosas del lugar hay que ignorar, qué cosas del lugar el proyecto tiene que añadir, cuáles eliminar y cuáles transformar, ¿no? Digo, a mí siempre me gusta trabajar con los alumnos en estas cuestiones de qué mantener de un determinado lugar, y qué cuestiones no son tan significativas y cuál pueden no ser consideradas. Entonces, un poco la idea es hacer una visualización de los terrenos en esta situación
de una percepción más desde la sensibilidad. En Arquitectura 1, yo, Gustavo, te lo iba a preguntar, a mí, seguramente en una de nuestras charlas y encuentros ahí en el grupo, no sé en qué momento están del proyecto, si los proyectos están lanzados, si los proyectos están en la mitad, ya están lanzados, ¿no es cierto? Sí, el primer año trabajó sobre un esquicio que tiene que ver con referentes y hace aproximadamente 6 semanas, corregime Juan, pero debe hacer 6 semanas que están trabajando en una instancia proyectual, Sí, inclusive ya con lineamientos de inserción en el lugar e inclusive con algunas cuestiones tipológicas y funcionales específicamente. Si me decís perfecto, en tiempo, probablemente estemos transitando ya un tercio del desarrollo de ese trabajo con perfecto. facilidad. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, yo acá lo fui dividiendo un poco por lugares, ¿no? Empezando un poco de Arquitectura 1, donde trabaja con esta relación con el agua en el arroyo Ludueña. No, mira, la verdad es que un poco los terrenos que han elegido trabajar, nosotros a lo largo de estos años, a lo mejor no exactamente el mismo, pero siempre hemos trabajado en lugares bastante parecidos. Y este año estamos trabajando también sobre el arroyo Ludueña, ya directamente en la desembocadura, o sea, unos 200 metros un poco adelante donde están trabajando ustedes. A mí me resulta interesantísimo trabajar sobre el arroyo Ludueña porque, a ver, siempre la relación de la ciudad con el agua o la relación de la arquitectura con el agua, uno siempre en forma inmediata en Rosario la piensa en esa situación de parques siguiendo la costa del río Paraná, ¿no? Pero me parece que esta otra situación, estos otros dos puntos donde Rosario encuentra agua, son lugares muy interesantes, ¿no? Porque el borde del Paraná y su sistema de parques es uno, pero Rosario también tiene un arroyo al norte y un arroyo al sur. El del norte es el arroyo Ludueña, es la mancha verde que se ve ahí. El del sur es el... Se cortó, a mí se me cortó, ¿a ustedes? Sí, sí, también. A mí también. Sí, se cortó. Sonido se cortó. Ahí no se lo Ahí escucha. volvió. Ahí está, Ahí retomo. ¿Volvió? Sí. ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora perfecto, sí. ahora. Ah, bueno. Bueno, digo, me parecía muy interesante trabajar con el tema de la relación de la arquitectura y el agua con estas dos situaciones que son un poco no tan características, ¿no? De la ciudad de Rosario, pero que también tienen su presencia. Como decía Pichi recién, al norte el arroyo Ludueña es un arroyo que en realidad va tomando aguas de escurrimiento del área territorial de Rosario. Tuvo en la década del 90, creo que desde el año 95, una situación importantísima, que es una presa retardadora que se encuentra ahí donde dice número 1, ¿no? Que es en el encuentro prácticamente hacia el oeste de la ciudad, en el encuentro con la autopista Córdoba, que es una presa retardadora de agua, que lo que hizo fue, bueno, un poco controlar el tema de las crecidas de agua en el interior de la ciudad. Todos los terrenos que iba barriendo el arroyo Ludueña en el interior de la ciudad eran todos terrenos que se anegaban permanentemente. Desde el año 95, con la presa retardadora, se controla eso. Todos los terrenos tienen otro valor. Y lo que está muy interesante, hay mucho material en eso, en Internet, es lo que plantea la municipalidad como una serie de parques a lo largo del arroyo Ludueña, una serie de sucesión de parques que prácticamente van desde la presa hasta la desembocadura. Hacer un poco en la foto, no sé si se ve el cursor, acá está la desembocadura del arroyo Ludueña en el río Paraná. A ver, digo, en esa situación de encuentro entre el arroyo y el río Paraná, esta situación que Pichi un poco hablaba, esta situación permanente de borde que tiene la ciudad, ¿no? Esa situación tan distinta a La Plata, ¿no? Uno en un borde
con un giro de 180 grados tiene o una perspectiva totalmente de arquitectura construida o el paisaje más natural. Bueno, es parte del material que tienen ustedes. Específicamente es la normativa del Parque Náutico Ludueña. Ustedes están trabajando, me parece, entre los dos puentes, ¿no? Están trabajando entre el puente de José Hernández y Nantes y el Paseo Ribereño, ¿no? Están trabajando un poco frente a estas guarderías náuticas que están previstas acá la confección de 4, y la realidad es que están construida una. Nosotros Sí. en estos momentos estamos trabajando acá. Este edificio circular no existe, era un edificio que existía, era un salón de fiestas que existía. Ahí, en ese lugar, estamos trabajando en un centro de visitantes y embarcaderos que lleva a la gente, hace un reconocimiento del lugar, una interpretación del lugar y cruza al tema de las islas. Ustedes están trabajando en esta porción de acá. Ahí, Gerardo, estamos trabajando en ese triángulo que se genera en el vértice, en el centro de la diapo que mostrás grande, en el centro bien a la izquierda. Hay como una... ahí abajo, ahí. Acá, Mira, acá, ahí ¿no es abajo, cierto? Acá, ahí. sí, perfecto, perfecto. Bueno, es muy interesante el lugar. Estas son algunas vistas. Y yo pensaba, todas estas fotografías satelitales un poco la tienen. Estas son algunos renders hechos por la municipalidad sobre lo que se pretende de ese lugar. Hay una situación, Gustavo, muy interesante, que enfrente a donde están trabajando ustedes, la municipalidad plantea sobre lo que es un camino de sirga, todo un recorrido peatonal de borde, que va oficiando de entrada también al parque náutico, pero en realidad es todo un parque, una vía peatonal que le pasa por debajo al paseo ribereño y termina en ese lugar donde estábamos trabajando. Es muy interesante esta perspectiva que plantea la municipalidad, me parece que es un poco ver lo que hay enfrente, ¿no? Yo pensaba, estas son algunas fotos de lo que está pasando hoy, ¿no? A ver, si hay alguna cuestión que tiene el río Paraná y el arroyo Ludueña en particular, es que es cambiante. Digo, yo tengo algunas fotos que saqué el sábado de la mañana, si hubiera ido 6 meses atrás hubiera sido otra cosa. O sea, no tiene esa situación que puede tener, por ejemplo, lo que es el agua de mar, ¿no? Donde siempre tiene como una misma relación. El arroyo va cambiando permanentemente. Esta es una foto ahora, del sábado pasado, donde estamos, ¿no es cierto, Pichi?, en una de las bajantes del río Paraná y del arroyo más grande, creo que de los últimos 50 años. O sea, lo que es una cota de 1,5 metros, 2, acá, este es el panorama que más o menos se encuentra hoy, ¿no? Parece como Y no es una la especie de bajante, huracán. no es histórica, porque hubo en algún caso histórica, pero es de las bajantes más Sí. marcadas de Paraná en los últimos años. Esta, por ejemplo, es una foto no de ahora, es una foto justamente cuando el río Paraná está crecido, y esa creciente con los camalotes del río Paraná va ingresando en el arroyo Ludueña y no se percibe el agua, ¿no? Acá no hay reflejo, no hay agua, y es un film verde, ¿no? Me parece que, a ver, interesante para tomar esa situación de esa pequeña vivienda mínima sobre un paisaje, en este caso estamos hablando del agua, que va cambiando, va mutando. En un momento puede ser un piso verde, en otro momento casi parece no existir, ¿no? Y dentro de lo que es eso, me imaginaba que también es lindo trabajar con con una serie de paisajes, ¿no? Digo, yo estaba el sábado ahí, estaba mirando, recorriendo, un día nublado, estaba muy feo, pero se percibían como distintos paisajes, ¿no? O sea, uno puede hablar del paisaje geográfico, que es el que vimos recién, ¿no? Un arroyo llegando a un río, con una forestación, pero también hay un paisaje náutico, ¿no? Es un paisaje que uno, tanto a pie como en el auto, lo recorre y permanentemente empieza a ver elementos verticales que son los mástiles de las embarcaciones y los veleros. Hay un paisaje vial, ¿no? Hay un puente, un recorrido muy lento, que es el de Nantes y José Hernández, y hay otro vehicular mucho más activo, que es el del Paseo Ribereño, y también hay un paisaje industrial, ¿no? Un poco quería mostrar estas fotos de esas cuestiones, ¿no? Esto muy cerca. Ahí se te fue el sonido otra vez.
ahí estás de vuelta. Ahí estoy. Sí. Bueno, Se qué escu- lamentable. No, sé no, si pero a lo me- se escuchó bueno, no sé, perfectamente la descripción de las cuatro tipos. a lo mejor es internet que va bajando. Bueno, digo, muy cerca está la usina Sorrento, es una usina que da energía activa en estos momentos, trabaja con gasoil y con gas licuado. Es un elemento, diría, es un evento bastante particular del lugar, por la altura y por su situación de presencia sobre el paseo ribereño y por la gran chimenea. Tiene una parte más antigua, también bastante interesante como con valor patrimonial, ¿no? Esta es una imagen medio desde arriba, donde se ve el lugar donde están trabajando ustedes e inmediatamente esos tanques de gasoil con el lugar de la usina. Es decir, que está este paisaje, este que es medio como el paisaje náutico que convive dentro de ese lugar, y también este paisaje que también es muy, muy particular, y si van a Rosario lo van a encontrar en varios puntos cercanos al río, que es todo lo que tiene que ver con esa situación de la presencia del río, la presencia ahí, sobre el arroyo Ludueña, hay muchos botes de pescadores, esos pescadores tienen estos pequeños puestitos, por ejemplo, uno de estos dos está sobre el puente Nantes, sobre la calle Nantes, un poco antes de ingresar al puente. O sea, me parece interesante ir un poco percibiendo todos esos distintos paisajes. Esta foto, por ejemplo, no sé, la saqué el otro día y me gustaba porque tenía un poco todos los paisajes juntos, ¿no? Estaba el agua, estaba las embarcaciones, estaba esa gran forestación, ¿no? El arroyo Ludueña, la municipalidad lo toma como una situación a preservar, con un ecosistema bastante particular y con una forestación bastante autóctona, y por detrás esas chimeneas que tienen que ver con la usina Sorrento. Bueno, a ver, después ese es un terreno. Los otros terrenos que me parece que están previstos para arquitectura 2 y 3 tienen que ver con, bueno, este pasaje Cordero, con este pasaje Cordero que en realidad forma parte medio en el límite, como ustedes lo vieron y lo tienen ahí en las cartillas, forma límite de este primer anillo perimetral al área central. Es un pasaje muy particular. A ver, es un pasaje muy particular porque o sea, son terrenos que fueron hasta el año 78, creo que fue la última vez que el tren pasó por ahí, toda la traza de Veramújica y el pasaje Cordero era, bueno, y después se cose con el terreno creo que de arquitectura 5, era una ex traza de ferrocarril, ¿no? Que tenía que ver con este ambiente, ¿no? Este ambiente, específicamente a 100 metros del pasaje Cordero, se producían hasta el año 50, 40 este tipo de cuestiones, ¿no? Esta, por ejemplo, era una parada de los tamberos que venían de las huertas y campos aledaños a Rosario, donde tenían la parada ahí, pasaba también el ferrocarril, y ahí se distribuía la leche para los distintos puntos de la ciudad. A ver, yo quería hacer esta división, ¿no? Por un lado está el pasaje Cordero, pero veo que trabajan también con algunos lotes que que tienen un doble frente, ¿no es cierto? No sé si en arquitectura 2 o 3 tienen un frente para Veramújica y otro frente para el pasaje Cordero. Ese es el caso de Esta arquitectura es una 2. foto que tiene que ver con justamente una de las calles que es Veramújica, ¿no? Que, a ver, es una típica calle de tejido de la ciudad. Pensaba cuando Pichi hablaba de lo heterogéneo de las construcciones, es tal cual, acá hay una casa cada 8 metros 66 que son distintas. Es muy difícil encontrar grandes proyectos que tomen un cuarto o mitad de manzana. Acá cada 8 metros 66 aparece como un acontecimiento distinto, y aparece por calle Veramújica esta situación que me parece que es la contracara a lo heterogéneo, que es lo homogéneo que produce la forestación, ¿no? Rosario, según algunos urbanistas escuchados, en los últimos 40 años, aparte de estas cuestiones que tienen que ver con la recuperación de la costa, ponen casi en el mismo valor el valor de la forestación en la ciudad. La verdad que ha habido una conservación de la forestación,
Bueno, La Plata también, por supuesto que la tiene. Pero bueno, me pareció interesante mostrar Vera Mujica. Esta es una foto sacada, por supuesto, en el verano, en donde justamente todo lo heterogéneo de las construcciones diría que no se ve, ¿no? Lo que se ve es esa gran masa verde que le da unidad. Bueno, estas sí, estas son fotos más recientes, ya son casi de otoño, en donde empieza a haber más transparencia, ¿no? Se empiezan a ver las casas y Vera Mujica principalmente tiene plátanos, básicamente tiene plátanos. El pasaje Cordero no, el pasaje Cordero tiene una forestación un poco más arbitraria y no disciplinada. Estas son las veredas de Vera Mujica. Leía Gustavo en la cartilla donde, bueno, una de las cuestiones que tienen que empezar a trabajar los alumnos es cómo se construyen estas partes del tejido tradicional, ¿no? O sea, la calle, el cordón, la vereda, la línea de edificación. Esta sería una típica casa de tejido donde prácticamente todas las calles van siguiendo esa línea de edificación. Tiene veredas muy anchas, esas veredas que los sábados la gente usa para lavar el auto, dejar el auto arriba, ¿no? Esta es justo una foto de esa manzana donde están trabajando ustedes, en donde justo puse un poco el lente en esa división entre línea de edificación y vereda, ¿no? Pensaba en esto, porque me hizo acordar cuando saqué esta foto, me hizo acordar en este articulito, que seguramente a lo mejor lo conocen, que es de Adamo Faiden, de la revista Circo, donde habla de Buenos Aires, una descripción elemental. Adamo Faiden tiene muchos artículos que hablan de la relación de la casa, o de la relación de lo construido con el plano 00, ¿no? En estas situaciones de tejido convencional. Me acuerdo que hace un par de años trabajamos con los alumnos un ejercicio donde estos textos eran muy importantes porque Adamo y Faiden, en realidad creo que el texto es de Adamo, planteaban justamente una reconsideración de algunas cuestiones, ¿no? O sea, a ver, la línea de edificación, ¿la continúo o no la continúo? ¿La continúo desde una altura? ¿Cómo es el contacto, ese momento donde el edificio toma contacto con el nivel 00? Es un artículo muy interesante porque incluso tiene que ver con lo climático y con lo térmico, habla a lo mejor de la necesidad de una permeabilidad entre la vereda y el interior de la manzana, una situación tanto visual como de corriente de aire que fluye entre la vereda y el interior. Me parece que es interesante, no sé, lo puse ahí porque me parece que... Un segundo. Me había llamado el celular. Bueno, digo, estas cuestiones. Y después está esto, o sea, que ustedes la vieron, estas son algunas fotos de hace unos años que trabajamos ahí, hay algunas actuales del sábado que de una vuelta, bueno, donde está, a ver, toda esta cuestión que, a ver, es todo un desafío, me parece que el pasaje Cordero es todo un desafío, ¿no? Tiene un potencial interesantísimo, que si bien es una cortada, tiene un parque lineal verde que más o menos en el ancho ocupa casi el 60%, tiene el desafío de que en uno de sus lados el fondo se va a ser reconvertido posiblemente en fachada. Bueno, este es el pasaje hoy, ahí le han hecho una vereda con una serie de agujeros, este es el pasaje Cordero el sábado pasado, tiene estas situaciones particulares de recorrido, estas son uno de los extremos, estos son de otros momentos, es un pasaje que un poco la gente lo va usando en forma bastante arbitraria, ¿no? Van habiendo autos, o sea, un poco todo lo que no se permite en las calles de alrededor, van usando el pasaje Cordero como posibilidad de utilizar, ¿no? Entonces están los camiones que paran, los autos que estacionan porque no hay estacionamiento medido. Es un microclima muy particular y aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? Como algunas trazas, Pichi contaba, como algunos gestos de la ciudad que fue, ¿no? Dentro misteriosamente del área verde aparece un perfil metálico del riel del ferrocarril. Después está en arquitectura, creo que 5, Gustavo nos puede corregirme, donde trabajan con esas últimas 2 manzanitas, ¿no es cierto? Antes de llegar al borde y a la rotonda de Avenida Francia, ¿no es cierto? No sé si se me escucha o no. ¿Hola? ¿Hola? Sí, pero ahí está. Sí, hay arquitectura 5, yo no la alcanzo a ver bien en la imagen,
pero sí, está ahí, Estoy ahí, ¿no es cerca cierto? de donde está la traza, Sí, y me en el parece área de Pichincha, a unas 2 o 3 manzanas de donde está la localización de Arquitectura 4, que si exactamente, no, que si no recuerdo mal, el otro día le decía, exactamente. no sé si realmente es lo que dice en el Google, cuando identifica las imprentas, la imprenta del diario. Creo que en ese sector es donde está No, implantado, ¿no? no, pero perdóname, entonces a lo mejor estoy confundido yo. Estas son las dos manzanas que terminan sobre las Lau. ¿Puede ser? Sobre, eh, a ver, estoy errado digo, o a lo mejor no es parte del terreno. Unos que trabajan sobre Avenida Sí, Francia, Es arquitectura. eh, ¿eh? eso es Arquitectura 5. Exacto. Exacto, bueno, estaba haciendo ese comentario, entonces, de Arquitectura 5, ¿no? Están abajo en la pantalla, no sé si se llegan a ver, son las Claro, últimas yo no las dos veo porque me las manzanas. tapan. Te la tapa el rótulo de las herramientas, sí. Bueno, ahora lo vemos un poco mejor. Bueno, a ver, digo, ahí muy rápidamente, no quiero extenderme mucho. Esa situación es un poco una situación donde el desafío está un poco al borde de una situación de conexión entre el norte de la ciudad y el sur de la ciudad, ¿no? Ahí se ve toda ese lugar abierto, ese lugar que en su momento fue una playa de maniobra para ingreso al puerto Rosario, separaba la parte norte de la parte sur. O sea, cuando éramos chicos con Pichi, para ir a la parte norte, prácticamente había dos lugares para pasar, ¿no? Que era el pasaje Escalada y el Cruz Alberdi. Después se hizo el viaducto Avellaneda y últimamente se hizo la Avenida de la Costa y esta situación de Avenida Francia, y a través de esa rotonda que da paso entre el área central y el norte de la ciudad. Me parece que uno de los grandes desafíos es darse cuenta de esa situación límite que tiene este lugar. Nosotros trabajamos, a mí me gustaba mucho este dibujito que es mirando de sur a norte, en donde se ve Avenida Francia, el cuadrado del medio es el Hospital Centenario y la Facultad de Medicina, ahí está el rulo ese de Avenida Francia y finalmente el río hacia el norte, ¿no? Parece ser que me parece interesante entender ese terreno como una espina que va conectando el norte con el sur. Estas son algunas vistas exteriores, esto después en el PowerPoint puede quedar acá. Estos son algunos planos que en su momento habíamos hecho entre lleno y vacío, y ese gran lugar que ahora queda como vacante. Hay partes donde ya está consolidado, como el Parque Scalabrini Ortiz, aparece Puerto Norte sobre el río, y aparecen todavía algunas unidades de gestión que no están desarrolladas. Digo, un poco interesada ver esta proporción de llenos y vacíos y en dónde se coloca, si se dan cuenta, las últimas dos manzanitas de Avenida Francia por ahí. Y Avenida Francia, en ese lugar, es muy interesante, Gustavo, porque es un poco la Avenida Francia original, ¿no? En la Avenida Francia que todavía conserva ese gran cantero central, con esas palmeras en el medio. Un poco estas son las imágenes que conforman ese lugar significativo. Acá también aparecen nuevamente esos paisajes ferroviarios, esas situaciones que tienen que ver con toda la situación que fue y se usa en menor modo tránsito ferroviario. Como perspectiva más general, esa nueva ciudad que tiene que ver con Puerto Norte, Pichi las mostraba el otro día, estas son dos torres de Pantaroto, ¿no? Que un poco de perspectiva desde su terreno mirando hacia el río. Estos son algunas cuestiones que trabajamos en un workshop el año pasado en toda esa zona, tratando de ver en este caso a modo de Angelo Bucci, ahí en San Pablo, algunas cuestiones que tienen que ver con conexiones peatonales. Bueno, estas son algunas fotos generales de ese sector, y para terminar, me parece que en Arquitectura 4, específicamente, era el terreno sobre Avenida Rivadavia, Exactamente. donde toman ustedes el terreno en esta área. Me parece que tiene un frente de renovación urbano, es el nombre técnico, que permite edificios de gran altura, porque el área que ustedes están trabajando, que es calle Santiago, a ver si se ve el cursor Santiago, y Avenida Rivadavia, es un área
de 36 metros, pero que permite para grandes lotes ir a 66, ¿no? Gerardo, ahí para que se Eso, entienda, ahí para que se termine de entender en esa imagen con el lote de cuarto y la intervención de quinto, las manzanas que a lo mejor yo no me terminaba, ahí se corrió, que no me ¿cuál terminaba de dar querés que cuenta. vuelva atrás? ¿Querés que vuelva atrás? No, a la que tenías recién, a la que Bueno, tenías recién como a formato plancheta. esta. No, a formato plancheta Esta. que estaba con colores, identificada con los números de manzana. Esta. Las dos manzanas de intervención de quinto son las que están numeradas con el 43 y con el 47. Ajá. Que son exactamente las que yo las veía al revés en la imagen, que Exacto, mostrabas bueno, vos. ahí está. A ver, volviendo un poquito al terreno de atrás, 43 y 47, son estas Y dos. 57, 43. 43 y 57. Esta es Avenida Exactamente. Francia, si se ve el cursor. Este tramo de Avenida Francia entre el Hospital Centenario y el final de la avenida es ese tramo que te digo que tiene un poco como el trazado y la arquitectura original, ¿cierto? En realidad, para esas dos manzanas creo que la municipalidad lo toma como un área de reserva, donde está un poco como predispuesto ante la gestión privada, juntamente con la municipalidad, a gestionar determinados proyectos. Bueno, por último quería decirme uno. No, te decía, y para entenderlo en el sitio, en el área, corregime Juli, creo que la manzana del terreno de cuarto, que quedó como definido el vacío, es la que está con el número 27, arriba a la derecha de tu imagen, la que tiene la Exacto. mayor intensidad de rojo. Es esta que está acá. Esta que Exactamente. está acá, exactamente, exactamente. Bueno, esta que está acá, a ver, tiene esa situación posibilitante de grandes alturas, ¿no? Edificio de perímetro libre, con 6 metros de retiro hacia ejes medianeros, la municipalidad permite 66 metros de altura. Si las construcciones van de línea de edificación a línea de edificación, son 36 metros, o sea que tiene esa doble posibilidad. Básicamente lo que la municipalidad desea es justamente la unión de terrenos, la conformación de grandes lotes y la posibilidad en toda esa área de constituir en altura un frente de renovación, ¿cierto? Ese punto donde está ubicado en la manzana 27, donde están trabajando ustedes, tienen una situación muy particular, que por un lado relaciona hacia el norte un sistema de parques y el río, con una vista que no la tapa nadie, ¿no? Está en un lugar que es frentista hacia el río. Pero por el otro lado, las espaldas hacia el sur, está lo que Pichi hablaba recién, todo lo que tiene que ver con el barrio de Pichincha. Pichincha es un barrio que la municipalidad considera una altura de 13 metros, hay una protección de varios tramos de patrimonio histórico, las construcciones nuevas son también en el tejido de 13 metros, la municipalidad promueve en su tejido construcciones que tengan densidad, pero densidad en la profundidad del lote y no en la altura. Es decir, el punto donde están trabajando ustedes ahí tiene ese desafío. En la espalda tiene el barrio Pichincha, con una velocidad y con una densidad y una altura muy particular, y por el frente tienen la vista del río Paraná y del parque, ¿no? Me parece que hay un proyecto, me parece, Pichi, de Obrin, ¿no? Que está trabajando bastante cerca, un proyecto trabaja con una gran planta baja liberada, una planta baja prácticamente pública, donde un poco va conectando la plaza con Pichincha, ¿no? No podría describirlo porque todavía no lo conozco bien ese proyecto, pero sí me gustó de determinadas hipótesis proyectuales, ¿no? Que era la de empezar a relacionar a través de las visuales y de recorridos las dos ciudades, ¿no? La del parque y la del río, con la de Pichincha hacia el sur. Bueno, estas son algunas fotos satelitales que pueden perfectamente, esto es un poco lo que la municipalidad promueve como imagen, y que también ustedes las tenían. Estas son algunas desde el Street View, todas estas cuestiones ustedes la tienen acá. Y estos son dos planchetas que la municipalidad tiene sobre Pichincha, que un poco Pichi ya los describió, sobre el origen, ahí estaba la estación Rosario Norte,
la estación de trenes está en ese punto. Y bueno, y este es un poco el espíritu de Pichincha, lo que se encuentra atrás de ese terreno. Bueno, un poco hasta acá, medio acelerando la descripción de los terrenos. No sé, estaría bueno si tienen alguna duda. No sé, me imaginé la necesidad un poco de explicarlos en términos de lo que puede servirle proyectualmente, ¿no? No, me parece que es sumamente interesante y clarifica muchas de las cuestiones que seguramente el conjunto de estudiantes al momento de empezar a tomar algunos lineamientos generales, en principio para tercero y cuarto, que es donde empieza esa instancia proyectual de argumentación y de construir aquellas hipótesis que le puedan dar valor al lugar, son sumamente relevantes, no solamente tercero o cuarto, sino también también quinto año, y quizás las lógicas de primero y de segundo, que están en un trabajo mucho más avanzado, estas imágenes que tenían que ver con estar mirando 4 o 5 perspectivas que parecen de lugares totalmente diferentes en Arquitectura 1, son cuestiones que para nosotros son un aporte, o al menos no lo habíamos visto con ese grado de diversidad que significa las perspectivas que se logran desde el lugar, Sí. y tampoco teníamos la cantidad de imágenes de la implicancia que tiene el pasaje Cordero en esta lógica de ese ensanche, y cómo ese ensanche se lo puede caracterizar en función de cómo se apropia de ese espacio con respecto al conjunto, con respecto a perspectiva, con respecto al espacio público exterior. Me parece que esas son las cuestiones más relevantes para primero y segundo, el aporte de esa conjetura, de esas conjeturas, de esas lógicas. Y en cuarto y quinto, esta lógica de Avenida Francia, de la manera que está contando la zonificación en función de su vínculo con el norte, yo tampoco lo tenía tan claro hasta que te escuchaba. Sí. Como tampoco tenía tan claro esta relación de frente y fondo que implica el vacío de cuarto, de esa lógica de tener prácticamente todo frente al río, en donde no hay ningún tipo de límite con esa perspectiva, y el edificio o la intervención se apropia de esa lógica, pero sin embargo cómo se resguarda o cuál es la respuesta que tiene a un contexto histórico que tiene Pichincha en esa dualidad entre cómo se desarrolla la ciudad con respecto al río, mientras tanto se vincula con ese contexto histórico de Pichincha. Me Sí, parece a que mí, todas esas... sí. Bueno, No, dale. no, a ver, si sirvió para eso, nos quedamos contentos, pero me parece que a grandes rasgos esos son los desafíos, ¿no? de cada uno de los terrenos. Este que está, a ver, el de quinto, que trabaja sobre esas últimas 2 manzanitas, nosotros en realidad, ¿te acordás, Pichi? Hemos trabajado interiormente por donde pasaba el ferrocarril con un conjunto de viviendas adosadas, ¿no es cierto? Como hacíamos una especie de conjunto, creo que eran 8 o 12 viviendas que se desarrollaban interiormente en esas manzanas sobre la ex traza del ferrocarril. Veo que ustedes la están tomando en forma entera, ¿no es cierto? La estamos tomando en función de la propuesta que surja de la intervención, en la lógica donde el vacío se puede interpretar como la sumatoria de las 2 geometrías Claro. de cada una de las manzanas, y las implicancias que puede llegar a tener la huella en términos de argumentos de proyecto. Y para Estas dos cerrarlo, son, sí. Eso, sí. Gustavo, yo recuerdo que, por ejemplo, en esas 2 manzanas finales de Avenida Francia, que la traza del ferrocarril crea esa especie de tajo como en diagonal dentro de la manzana, era un tema que trabajamos durante mucho tiempo en experiencias, digamos, de vivienda, como surciendo o como de alguna manera recomponiendo la manzana con viviendas que se desarrollaban generalmente en tiras lineales, recomponiendo. Fíjense, si uno mira esa imagen, a una cuestión muy rosarina, es casi la preponderancia exclusiva de las líneas de edificación. Vos verás la manzana que por dentro pueden ser desordenadas o los bordes de frente interno
desdibujado, que no existen, pero lo que sí existe y que se altera muy pocas veces es la línea de edificación. Hay una continuidad exasperante, digamos, bastante marcada como cuestión de la manzana. Entonces, ahí también como una cuestión de reconocimiento de la continuidad era como de alguna manera recomponer las manzanas a través de una estructura de viviendas lineales. Bueno, ahí esta imagen también eso se lo ve claramente, tratando de reconstruir los frentes. Era un buen ejercicio para hacer algún ejercicio de composiciones de alguna manera donde la linealidad era el elemento básico, porque para algunos años de la carrera, podrían ser los primeros en estos casos, le reducíamos la componente urbana, ya que las fachadas eran dos fachadas de alguna manera pequeñas sobre los frentes, y la fachada que había que resolver o el trabajo que había que resolver era como un trabajo interno en la manzana, sin grandes decisiones desde el punto de vista de la expresión urbana, como una especie de surcido, decía yo, de coser entre un borde y otro de la fachada de lo que sería la manzana en el lugar ese. Digamos, Sí, como si fuese un borde interno. Es como un borde interno, así lo tomábamos nosotros en esa situación. ¿Puedo hacer una consulta sobre el sector de Quinto justamente desde esta foto? Sí. Viene Francia y remata contra la parrilla de vías. Del otro lado está el Parque Scalabrini Ortiz. Sí. ¿Cuánto juega de barrera urbana esa parrilla de vías en el cruce hacia el parque? No, juega mucho, porque hoy te diría que eso, yo desde mi interpretación, esto ya es personal, funciona vehicularmente, pero desde el punto de vista del peatón no es un paso totalmente natural, incluso la imagen es reclara, son como dos mundos. Por otro lado, Avenida Francia, tiene una característica sumamente particular que Gerardo de alguna manera la contaba, porque como está interrumpida por el Hospital Centenario, esas últimas 5 cuadras de Francia son de una paz y de una quietud extraordinaria. Es como tener un jardín adelante de tu casa, porque la avenida se interrumpe en calle Santa Fe por el Hospital Centenario y después continúa con el mismo trazado tipo bulevar, pero tiene una paz y un movimiento muy, muy reducido porque quedan apenas esas cuadras. Es bien barrial, es de una escala muy doméstica, por supuesto que eso se va a ir cambiando, digamos, en función de lo que está permitido como densificación, pero tiene una característica, digamos, de ese tipo. El mundo de la parrilla de vías hacia allá es otro planeta, porque... Claro. Yo te hacía la consulta porque vos ves la foto aérea y vos ves que Francia sigue, hace esa especie de S y sigue, pareciera que fuese una arteria que te lleva directo al... Sí, al pero parque. a ver... Humanamente no lo vivís nunca eso. No, claro, a ver, lo que dice Pichi es tal cual. Digo, a ver, ahora la conexión se puede decir que es solamente desde el punto de vista vial. Es más, si querés venir, te diría caminando, no están ni consolidadas veredas, ni situaciones de bicisenda, ni situaciones, es simplemente una conexión vial. Me parece que uno de los grandes temas que hay es justamente resolver una costura mucho más inclusiva, con el peatón, con la situación del parque. Mirá, justamente yo lo empalmaba con la pasante. Digamos, nosotros le llamamos pasante al tajo que tienen los dos lotes, ¿no? A las dos manzanas. Claro. Entonces, hay una tensión ahí que te lleva a pensar desde la planta de techos que todo fluye, pero en realidad tenemos que trabajar sobre esa fluidez y es buscada en el proyecto, ¿no? Claro. Bueno, a ver, es un desafío. Toda esta parte que está acá, no sé si se ve el cursor, todo este lugar que está acá es la unidad de gestión 7, se llama Patio Cadenas. Esta es una de las unidades de gestión que todavía tiene un poco, hay una hormigonera, hay un uso muy eventual, incluso hasta de maniobras, pero todo este lugar está previsto también un proyecto entre lo privado
y lo público para generar de todo esto un lugar público. Nosotros específicamente estamos trabajando, esta es calle Iriondo, toda esta es calle Iriondo que nace, un poco recomienza en lo que es el mercado del patio. Nosotros estamos trabajando en la prolongación de la calle Iriondo con la construcción de un mercado público. Es decir, que estamos trabajando bastante cerca y también con esas mismas iniciativas de tratar de ver cómo es la costura entre el área central y el norte de la ciudad, ¿no? Bien, buenísimo. Gracias. Yo, si quieren, les hago un muy breve comentario en relación a lo que es... yo hace unos cuantos años hice mi tesis de maestría sobre el parque sobre el Scalabrini Ortiz. Y la propuesta que yo tenía no es obviamente la que se planteó. Yo creía que en realidad había que hacer lo que hizo Lamas en 1900, que cuando la ciudad se encontraba con como 150 hectáreas libres y que derramaban sobre el río encima, lo que había que hacer era hacer lo que hizo Lamas con el Parque Independencia. Habría que haber guardado todo ese espacio realmente como espacio público. Entonces, toda esa cuadrícula que ahí Gerardo mostraba, donde la cuadrícula irrumpe sobre la playa de maniobras, habría que haber seguido con lo que está pasando ahora por Rivadavia o por Wilrey. Es decir, donde lo que debía haberse hecho es darle altura, lo que yo proponía es darle altura realmente sobre el borde, pero liberar el espacio, no llenarlo de piezas adentro, porque encima las piezas son privadas, están cercadas, es decir, el peatón no tiene acceso a todo eso como parque, es decir, que bueno, fue de alguna manera una cuestión que entre privados y público, pero el parque se podría haber gestado incluso con un alto valor o de valor de suelo que se podría haber logrado igual si uno aumentara el frente. Son criterios, digamos, en cuanto a las operaciones sobre la ciudad. Yo considero que, es decir, no sé si los tiempos lo permitían, pero la visión de haber guardado, de haber tenido 150 más hectáreas que el Parque Independencia de parque y que derramaran encima sobre el río, era una cuestión de potencial extraordinario para la ciudad y para el futuro. No dentro de muchos años, eso va a ser casi también un área adyacente casi al centro de la ciudad. Sí, tal cual. Sí, el parque de alguna manera se empezó a llenar de operaciones inmobiliarias, el shopping, las playas de estacionamiento de los shopping, con lo cual el parque en sí que le queda al habitante de la ciudad es una porción reducida de todo eso, y de alguna forma se podría haber logrado de la misma forma. Lo que habría que haber hecho es una normativa para aumentar drásticamente las alturas, la densidad o la construcción sobre los bordes, y ese borde, en vez de estar los edificios prácticamente cayéndose arriba del río, que está viendo, por supuesto el que puede vivir ahí vive prácticamente adentro del río, pero hubiera haber 300, 400 metros atrás con vista plena al río, pero le dejaba el parque a la ciudad y hubiera sido para todos los habitantes y no para algunos. Te hago una última pregunta para no abusar del tiempo y del sector. ¿La estación norte de ferrocarril está en uso? Sí, la estación Rosario Norte está la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Ok, bien. No, sí, incluso también tiene un tren, creo que, no sé si todo diariamente, pero un tren que sale a Tucumán. Tenés razón, Gerardo, sí, todavía sigue sí. El tren que va a Buenos Aires, no se sabe cuándo sale y cuándo llega, pero para Gerardo, ¿sale de ahí o del Apeadero Sur? No. Mirá, yo digo, a ver, estoy hablando de un par de años atrás. En el Apeadero Sur es el tren que viene del Mitre de Buenos Aires. No, el Apeadero Sur. Exacto, pero en la estación Rosario Norte sigue estando el ramal que va a Tucumán, de Rosario a Tucumán. El Estrella del Norte.
Es el famoso Estrella del Norte, exacto. Estrella del Pero Norte, tiene un exacto. uso, creo que una vez por semana, una cosa muy eventual. Ahora, sí, creo que está la parte de cultura de la municipalidad en ese edificio. Ok, buenísimo. Gracias. Quien quiera hacer cualquier intervención o pregunta, hasta además, obviamente, lo puede hacer. Simplemente abra el micrófono y hágalo. Yo tengo una consulta para hacer. Yo soy Luis Barandierán, soy docente de primer año, y nosotros con nuestros alumnos hablamos mucho del movimiento fluvial del Ludueña, de las pequeñas embarcaciones. Un poco lo imaginamos, lo fantaseamos inclusive un poco, de que la gente se traslada un poco por el agua, por lo menos para encontrar argumentos de proyecto. ¿Esto es así? ¿Podemos pensar que eso sucede en ese arroyo Ludueña? Bueno, a ver, tiene una serie, o sea, se usa, sí, se usa en el tramo final, sobre todo para embarcaciones un poco también más deportivas. Las imágenes que estuve mostrando es justamente el arroyo con este tipo de situaciones. Lo que la municipalidad promovía era un mayor calado y una situación que se ve en esta, a ver, me parece que se ve en esta imagen, a ver, la municipalidad en este parque náutico recreativo un poco está tratando de tener una situación de calado un poco mayor en esta primera parte. Acá aparece una dársena un poco más consolidada, hay una bajada pública de embarcaciones. Bueno, toda esta área diría que está preparada, no para grandes embarcaciones, pero sí para esos lanchones que cruzan, no sé cuántos eran, Pichi, 60, 70 personas a la isla, perfectamente. Sí, no sé si la... Entre no sé los si dos la puentes pregunta, aparecen las guarderías náuticas, que son y no más sé si la guarderías de pregunta lancha. iba dirigida si en Rosario, por ejemplo, se utilizar que transporte fluvial para moverse en la ciudad, por ejemplo. Sí, por ejemplo, acá en el río Santiago hay algunas escuelas o algunas viviendas en las islas, en la isla de Santiago, por ejemplo, y la gente se mueve bastante en esas embarcaciones que ustedes dicen, utilizan como medio de transporte el agua. No sabemos si ahí, además de embarcaciones deportivas, también existe otro tipo de transporte. No, en Rosario lo que hay es un movimiento, digamos, movimiento interno de la ciudad, que uno de un sector, por ejemplo, norte de la ciudad al centro lo haga en lancha o eso, no, prácticamente no existe o no conozco casi nadie que haga movimiento, digamos, fluvial interno en la ciudad. Sí hay un movimiento con la isla, con las islas enfrente. Eso es diario, es decir, no es una población enorme, pero hay una población fija, efectiva, viviendo en las islas enfrente de Rosario, en la zona del Charigüey y otras islas, y eso sí es una comunicación constante de la ciudad con la parte de las islas, que están ahí nomás enfrente de Rosario, pero son jurisdiccionalmente pertenecen a la provincia de Entre Ríos, porque están del canal del Paraná hacia el este. Eso sí tiene un movimiento, que, bueno, distintos, que la gente cuando viene de la isla deja la lancha y paran en distintos paradores o guarderías. Y en su momento había Victoria también, no solamente antes del puente, ¿te acordás? No, Había, por supuesto. no solamente a las islas, sino hasta Victoria del otro lado. Bueno, antes del puente, eso, Gustavo, es cierto, en la estación fluvial de Rosario, que está, digamos, ahí abajo del Monumento a la Bandera, que sigue estando en la estación fluvial, la lancha Victoria era un clásico, es decir, la lancha Victoria salía todos los días para ir a Victoria, y bueno, sí, a ver, en un trayecto bastante largo. Prácticamente ha suplantado la necesidad de la lancha, ¿no es cierto? Sí, porque, a ver, digo, para que se den un poco idea de la magnitud, digo, lo que uno percibe desde la ciudad es el primer canal y la primera isla, pero en realidad es un delta que tiene casi 60 kilómetros de ancho. Es decir, el puente Rosario Victoria tiene una primera parte elevada, colgada, que pasa sobre el canal, pero después sigue casi 50 kilómetros hasta llegar a Victoria del otro lado. O sea, todo el espesor
a la altura de Rosario, de todo el delta del río, es aproximadamente 60 kilómetros. Perdón, una consulta más con respecto al terreno del arroyo Ludueña. Nosotros suponíamos que esas amarras y demás tenían un uso de embarcaciones bastante deportivas, pero por lo que ustedes dicen, me queda flotando la idea de que esa zona de entre los dos puentes se usa más para barcazas de pesca y demás, ¿no es cierto? O sea, hay un paisaje más de pescadores que de deportivos. No, conviven las dos cosas, porque aparte la pesca en el Paraná son canoas, no barcazas. El pescador del Paraná de los puestos pesca en canoa. Es una canoa, es un bote grande con motor. Que están diseminados en distintos lugares. Las cooperativas de pescadores de Rosario, hay una muy importante en el sur, en la salida del arroyo Saladillo, donde se llama el Mangrullo. Hay otra acá sobre el arroyo Ludueña y otra que está en Rambla Cataluña sobre el balneario La Florida. Pero conviven las dos cosas, pero en general, como la plaza náutica de Rosario en los últimos años se ha multiplicado exponencialmente, son embarcaciones deportivas. Sí, es lo que se ve acá. Estos son una fotografía del sábado pasado, justamente entre los dos puentes, ¿no? Digo, esto es un poco el panorama que se ve. Que entre paréntesis están prácticamente tocando el fondo todas las embarcaciones, no hay prácticamente agua. Bueno, creo que vamos a abusar de la buena voluntad de ustedes y nos seguimos sumando a algunas consultas. Bueno, yo soy Juliana Puglione, coordinadora de Arquitectura 3 y 4, y la verdad que nos abrió un panorama clarificante de la realidad que vamos a empezar ahora, pero teníamos algunas consultas fundamentalmente respecto al terreno de Cuarto, en donde está muy clara la condición de frentista sobre la avenida Rivadavia. Ya hemos visto algunos proyectos que en la actualidad se están ejecutando en cuanto a la construcción de vivienda de alta densidad en ese sector, pero tenía dos preguntas. Una en cuanto a los indicadores urbanísticos que posibilitan la posibilidad, valga la redundancia, de llegar a los 66 metros, si combina con la posibilidad de tener consolidación de 13 metros en simultáneo, es decir, no solo trabajar con torres exentas, sino trabajar con ambos indicadores a la vez, por un lado. Y por el otro, si existen proyectos de urbanización del parque frente a lo que es Avenida Rivadavia, que se hayan hecho o que estén en proyecto. Vos sabés que perdí conexión recién. Bueno, no, pero después si Gerardo engancha, yo te contesto. No, eso, bueno, no. Enfrente es parque público, no hay ninguna posibilidad que se construya. Habría una revolución del pueblo rosarino si se les ocurre construir en el parque. No, me refería a proyecto de parque lineal desde el punto de vista de concursos o... No, por el momento no. Ahí se da un tema. Primero está el parque que está actualmente entre la traza de lo que sería Rivadavia y la traza después de la parte de la avenida que va hacia el norte. Después todavía hay una zona con vías, porque hasta la avenida de la Costa hay una parte todavía que tiene una parte de playa vial que no se ha levantado aún con la avenida de la Costa, y eso podría dar lugar en el futuro a algún tipo de intervención o de concurso de parte del municipio. Eso podría ser. Donde está ahora, el lote es donde está la planta de impresión del diario La Capital, o estaba. Exacto. Que enfrente tiene exactamente el parque donde hay un espejo de agua que se usaba para los veleros de tipo maqueta que se hacían para
que navegaran ahí, una pista de patinaje, bueno, es una zona que está muy cerquita de los Silo Davis, está la ubicación, no hay ningún proyecto, digamos, que en este momento se esté planteando en la zona que sería entre la avenida que va al norte y la avenida de la costa. De todas maneras, son resabios de infraestructura vial y portuaria. No me extrañaría que pudiera surgir algo en el futuro, a lo mejor en esa zona. Pero los emprendimientos de tipo inmobiliario están más al norte. Con respecto a lo otro, sí, eso no necesariamente tiene que ser exento. Yo entiendo que ahí se puede articular entre la altura máxima sobre Rivadavia y los 13 metros sobre, creo que es Güemes, que es la calle de atrás, que podría ser, digamos, no necesariamente tiene que ser con construcciones exentas, sino con una construcción que de alguna manera articule sus volúmenes, la altura principal sobre Rivadavia y vaya de alguna manera en cascada o derramando hacia los 13 metros de la otra fachada. Perfecto. Claro. Yo que perdí conexión, ¿se ve ahí las fotos? ¿Se siguen viendo? Sí, se vio un recorrido de fotos que hiciste, incluso. No, porque no sé, se cayó y ahora retomé. Clarísimo las dos respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión en cualquiera de los estudiantes, del cuerpo docente, lo que les parezca pertinente, con total tranquilidad, consúltenlo, sáquense la duda, reflexionen sobre lo que les parezca. Pichi, a mí me llamó la atención y me quedo con una problemática, si querés, que describiste al principio y que por ende parecía como emergente el área contra el río como espacio público, en esa situación de describir la necesidad de espacio público que tiene Rosario y que cuando uno ve esa cantidad de gente durante los fines de semana, quizás al ser visitante no asocia que esa cantidad de gente está relacionada con que es el espacio público de Rosario, ese borde urbano, y que el mismo no se encuentra dentro de la trama, o que dentro de la trama no hay manera de ir compatibilizando espacio público. Sí, totalmente, Gustavo. Sí. Incluso yo creo que ha creado un cambio de hábito en el habitante en los últimos tiempos. Por supuesto, la gente que ya más joven, que nació en esta situación, no advierte como lo advertíamos nosotros, por ejemplo, pero es un cambio radical en el uso de los espacios públicos. Muy bueno, por otro lado. La ciudad realmente se apropia del espacio público sobre la costa. Lo que pasa es que en el centro de la ciudad, Rosario no tiene casi espacios públicos. Si tomamos, la calle como el espacio público por excelencia, pero sacando Boulevard Oroño o alguna avenida que tiene, digamos, algún tipo de característica que puede ser más agradable para transitar, para caminarla o algo, en el resto de la ciudad, si bien están las plazas, son plazas. Fíjate que en el área central, Rosario tiene toda el área central y debe tener 3 o 4 plazas de una hectárea y una de media hectárea. Es decir, no tiene el espacio público, digamos, es muy densa la trama del área central de la ciudad. Por eso la costa indiscutiblemente es un pulmón y un espacio realmente que se utiliza, pero sensiblemente. Bueno, no sé si está Roberto, yo no lo veo 4 o 5, la veo a Julia, a Pichi y a Tomás Iriarte, no veo el resto, pero bueno. Acá estoy. Bueno, Roberto, no sé si querés cerrar, si querés, dar alguna reflexión. No, me parece que aprendimos muchísimo de Rosario y en el paneo estuvo muy bueno el modo en que fueron abordándose cada uno de los terrenos, sobre todo viendo que en el caso Cordero, el pasaje Cordero y Pichincha, uno lo que ve es que hay tejido, en todo momento hay tejido. El caso particular del terreno de Quinto Año, ese Abra, que paradójicamente se abre, que es la zona de exvías, también sigue constituyendo tejido.
que el tamaño y las proporciones de ese vacío respecto al tejido son importantes, pero nunca el tejido se disgrega, razón de que nos va a dar mucho tema para, valga la redundancia, seguir construyendo ese tejido. El caso del pasaje Cordero también es particular, el doble frente que mencionaste, Gerardo, no te veo ahora, en sentido de que también aparecen otras búsquedas en términos del terreno pasante con dos situaciones de frente en términos del urbano sumamente distintas. Uno bastante relajado, que es el pasaje, ahora estamos viendo la forestación, la vereda ancha, y el otro con más flujo de tránsito, pero ese espacio canal que genera la propia forestación que crea un ambiente, una atmósfera bastante distinta, con lo cual enriquece mucho la experimentación de los proyectos. Y el caso paradigmático de cuarto, que es trabajar sobre el planeamiento de la ciudad y no la ciudad construida, en términos de las torres y toda esa cuestión, también nos va a permitir generar propuestas de visuales largas hacia el río y la particular situación de la ciudad peatonal, cómo llega al borde del parque y luego del parque al río. Es decir, prácticamente el recorte que hace esa trama fuerte de ciudad que decías vos, Pichi, sumamente consolidada, construida, y sobre todo el valor de la línea municipal que tiene la ciudad. Es decir, la apuesta en valor de la línea municipal, con lo cual seguramente va a ser un umbral, la línea municipal, de llegada al borde, en el caso del terreno de cuarto año, al borde del parque, ¿no? Y el paneo estuvo muy bueno porque vamos viendo en los terrenos seleccionados siempre continuidad urbana. A diferencia del caso del primer año, que es singular, es la idea de la fuerte presencia del paisaje, las condiciones particulares. Luis Barandiarán se planteaba eso, es decir, es navegable, y la pregunta, el disparador de la pregunta es para ver cómo llego desde la ciudad, cómo llego por el agua, accedo para encontrar la vivienda, y eso de alguna manera dispara la implantación en ese tipo de terreno. Así que por mi parte y la del equipo docente del taller y los estudiantes, sumamente agradecidos porque conocimos Rosario visto por arquitectos y visto más que una cuestión turística desde cuestiones proyectuales, de tanto los proyectos urbanos como del proyecto arquitectónico. Así que nada, agradecerle Pichi, Gerardo, que recién nos conocemos con Gerardo, agradecerle por el laburo, el tiempo que nos han dedicado, y seguramente haremos una devolución con trabajos del taller. Por mi parte eso. Gracias, muchas gracias. No, bueno, para cerrar y reafirmando lo que dice Roberto, esta conversación con ustedes confirma el trabajo que tuvieron en su momento cuando conjuntamente estuvimos indagando en los sitios, y verifica la importancia que tiene ese trabajo en función de la diversidad de sitios y de situaciones que en conjunto como taller podemos tener, en la lógica de estar en la desembocadura, en la lógica de estar en un lugar de una escala intermedia como tiene que ver con el pasaje Rodrigo, más una zona de desarrollo urbano donde va a trabajar cuarto y quinto. Me parece que ese paneo que tendrá el taller desde primero a quinto en esta lógica de verticalidad e ir de la vivienda individual a la ciudad es una complejidad que es muy interesante, va a enriquecer al conjunto del taller, y quizás a lo que estamos obligados a comprometerlos es que cuando el producto que dé lugar al proceso que se está desarrollando y el que va a empezar, podamos tener una devolución de ustedes con alguna crítica de 2 o 3 trabajos por cada una de las áreas que sean representativos de ese abordaje pedagógico, y que podamos, si al menos no es este año con la visita al lugar, que era la idea, llevarles a la facultad la producción de nuestra facultad y conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Rosario, tener un intercambio de ideas de cuáles habían sido esos posicionamientos. Quizás este año, en la coyuntura en la que estamos, le solicitemos un par de tardes de alguna devolución en esos términos, y quedará para el momento que pueda ser posible la visita en formato presencial. Bueno, desde
desde ya para, bueno, a todos todas las que están presentes, no hay nada que agradecer. Bueno, o sea, acá hay una doble pasión, la pasión que tenemos por nuestra ciudad y por el taller de arquitectura, así que esto uno lo hace con gusto. Y desde ya cuando manden las cosas, con todo gusto, se lo voy a decir, eso lo va a hacer más Gerardo y los que están en plena actividad de taller corrigiendo. Yo les agradezco también que me hayas movilizado, Gustavo, que hacía rato que no hablaba en tono de clase. Nosotros estamos realmente agradecidos por el aporte que han hecho, pero además por lo que se han ocupado, porque sin la ocupación de ustedes, esto por más voluntad que hubiésemos tenido nosotros, no hubiese sido posible introducirnos en una ciudad simplemente mirándola por el Google y buscando información. Es totalmente necesario que lo que ahora parece obvio, haber encontrado las localizaciones pertinentes, fue solamente porque ustedes nos acompañaron desde ese primer momento de la idea. Y no quiero ser redundante en ese agradecimiento, pero es así y corresponde que lo hagamos. No va a ser mejor cuando vengan, que además van a comer una boga al lado del Paraná. Y entonces, ahí estaremos. Va a ser total. Ahí estaremos. Bueno, Gustavo, yo así también me despido, les agradezco muchísimo. Esperamos ansioso ese momento en que manden en algún momento del proyecto. La verdad que uno ya siente curiosidad por el desarrollo de los ejercicios en cada uno de los terrenos, así que participar un par de veces de alguna enchinchada general o de algún encuentro así, bienvenido. Y bueno, ya será en otra oportunidad la visita de ustedes y seguramente lo vamos a molestar otros años con una visita inversa para a disposición. Así que muchísimas gracias, un gusto realmente. Gracias a ustedes. Bueno, saludos a ustedes ahí en Rosario, saludos al conjunto del taller y bueno, nos vemos en cada una de las comisiones como se hayan coordinado en cada uno de los